señor Herrero me hace un signo diciendo que él tiene algo que preguntar. Pero vamos adelante, señor Herrero. Señor presidente, una doble pregunta. La agencia Europa Press fue fundada en 1957. Sus fundadores eran un grupo heterogéneo en el que había varias personalidades que podrían vincularse con el Opus Dei, como don Florentino Pérez Envit, don Luis Valls-Taberner o don Carlos Soria, que sería catedrático en la Universidad de Navarra. También había otras figuras que provenían del sector monárquico de los franquistas, como don Torcuato Luca de Tena y Brunet o don Gonzalo Fernández de la Mora Amón. Sin embargo, sería en la década de los 60 cuando más creció la agencia como alternativa a las agencias oficiales EFE y Piresa. Y para liderar la empresa, sus accionistas escogieron a figuras que no tuvieran mucho que ver con la obra. El periodista don Antonio Herrero Losada como director y el periodista y abogado don José Mario Armero Alcántara como presidente de la agencia y por tanto su figura institucional. Herrero Losada, que fue redactor exactamente de la agencia alemana de prensa del 39 al 44 y redactor de la agencia Fabra del 38 al 39. Ha sido 2 veces directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, redactor y jefe de extranjero de la agencia EFE, de la que se marchó al ser estratificada, redactor de Mundo, redactor jefe de Vida Nueva, redactor de Signo, y hoy es director precisamente de la agencia Europa Press, desde 1963. De colaboraciones, pero agencias de noticias hay pocas. Yo creo que en este momento no queda más que Europa Press. En España, no. En España existe la agencia Logos, y que luego pertenece a una cadena de periódicos, a una cadena de periódicos, sí. Y luego Colpisa, que pertenece también a una cadena de periódicos. ¿Y cómo sobrevive una agencia privada y pequeña de prensa? Con los abonados. Con los abonados, es decir, por ejemplo, en el caso de España concretamente, España tiene un nivel X, unos medios de comunicación a un cierto nivel, y si la agencia está al nivel de esos medios de comunicación, pues puede. La agencia Europa Press se destacó por hacer teletipos que mandaba a todos los periódicos en el que incluía información sobre grupos clandestinos y actos opositores al régimen, lo que le causó una cadena de expedientes y multas, por lo que el señor Antonio Herrero Losada, a pesar de tener una juventud vinculada al nazismo por haber trabajado en la agencia de propagandas de Goebbels, ahora aparecía como un periodista aperturista frente al régimen. Y bueno, ahí digamos es donde aprendí con un gran director, Antonio Herrero, padre, no hijo, que a él lo que le interesaba, a pesar de que era germanófilo y un tío muy de derechas, pero profesionalmente era impecable, había trabajado en la DPA alemana y lo que quería eran hechos, ¿no? Él siempre decía que había que aplicar los 5 Whos, los 5 quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Pero el momento más tenso para la agencia Europa Press fue cuando, por el caso Ruano, se decretó el estado de excepción. En ese momento, don Manuel Fraga-Iribarne, ministro de Información, dictó una orden por la cual Europa Press debía integrarse en la agencia EFE, considerando que ambas agencias hacían el mismo servicio y quedar, por tanto, a cargo del Estado, lo que en la práctica hubiera sido el fin de la agencia EFE. Los directivos de Europa Press tiraron entonces de sus apoyos en el régimen de los sectores rivales al del señor Fraga-Iribarne. Entonces trataron buscar la excusa para poder... Claro, de abrirnos expedientes, multas, etcétera, para tratar de cerrarnos. Y llegó el caso de que en 1969, en los primeros años de 1969, a raíz de un estado de excepción, Fraga dijo a Europa Press que o para, creo que era el 4 de marzo o el 7 de marzo de ese año, o os habéis integrado en la agencia EFE o cerráis. Quiero decir que estuvimos a punto, a 2 días de estar cerrados. Y hubo un ministro, el ministro de Justicia, Antonio María de Oriol, el ministro de Justicia le dijo: no te preocupes, escribe una carta al presidente del gobierno, que entonces era el almirante Carrero Blanco, escribe una carta diciendo que aprovechando el estado de excepción os pretenden cerrar. Bien, Carrero Blanco llevó esa carta a Franco. Insisto aquí lo que dije antes del duelo tecnócratas falangistas. Carrero Blanco, cuya mano derecha era López Rodó, persona próxima a los tecnócratas, entonces le llevó la carta a Franco y le dijo, aprovechando el estado de excepción, el ministro de Información quiere cerrar una agencia y tal. Total, que Franco le dijo, nada, no haga usted nada de eso, dígale al ministro de Información que no haga nada de eso. Total, que nos salvamos por los pelos, pero si estuvimos a punto de desaparecer. Aunque tras aquella crisis, don José Mario Armero siguió siendo el presidente de la agencia Europa Press y don Antonio Herrero Losada siguió siendo el director, en la práctica, el hombre fuerte fue el consejero delegado señor Martí Fernández Heredia, la persona que hizo las gestiones para impedir que Europa Press fuera cerrada y que después de eso compró la agencia y la convirtió en la práctica en una empresa familiar que hoy controlan sus hijos.